No solamente Leiner, del esa rap, espiritualidad. no Dígale solamente algo. del rap vive Leiner. Leiner, una pregunta. Esa espiritualidad en la cual tú te has levantado el día de hoy, ¿a qué se debe, Leiner? ¿Qué pasó? Bajando el rema, espérate. Está bajando el lema, es por parte que le baja. Espérate. Hace serio. Si le baja todo el rema de una vez, le funde el cerebro, es por parte. Vamos. No, si tú supieras que a mí me baja la rema predicando. Sí, no. Y quizás tú me vas a decir a mí de que, ¿cómo así, Leiner? Entonces tú. Yo soy una persona que tiene la capacidad, o no tiene la capacidad. Yo soy una persona que Dios me permite tener la capacidad. Así que se dice. Sí. O Dios en su misericordia Te me estamos da la Permite, capacidad Sí. ¿Te estamos entendiendo? de poder leer un texto bíblico y desglosarte un mensaje con muchísimas revelaciones. Sí, Ese es yo el- soy testigo de eso. ¿Sabes qué él hace? Nos vamos ¡Ey, para... ey! No se puede Pero- hablar de más en vivo. ¿Cómo que no me habla de Ah, más? que Te te voy a decir, no, déjame- no. Eso son Yo cosas me mandé- íntimas. Ha llegado un camaliel. Vamos Cosas como Pablo íntimas. delante de esos pies. Claro, son cosas íntimas entre Dice- nosotros. Tú no puedes No, revelar, tú no puedes revelar el misterio de la Es que yo revelación. no voy a revelar el No. misterio de la Que- revelación. Te va al baño. Oye, ya iba a hablar de que no, porque nosotros hacemos esto cuando él va a hacer. No. Cuidado. No mienta, eso no es así. Yo iba a decir que... No. Iba a decir. Varona. Aquí hay misterio poderoso. Ahora sí es verdad. Poderoso lo vivido. Poderoso Cuando una persona Dios. tiene ese fluir de parte de Dios es porque tiene una gracia para lo que se llama evangelismo. El evangelismo tiene la gracia de poder desglosar la palabra de Dios y traer al arrepentimiento a las almas. Y Cuando eso es yo lo te que a mí más escucho- me gusta. Cuando yo te escucho predicando, tienes un mensaje evangelístico. Yo soy un aunque tu evangelista. llamado es pastoral. No, yo soy Todavía Yo soy no evangelista. ha ocurrido esa pequeña transición que necesita transcurrir, porque tú amas mucho las almas y el amar las almas es parte Que se del conviertan. pastor. Que se conviertan y predicar el evangelio. Que se Amén. conviertan. Claro que sí. Yo no nací para coger lucha con gente. Leiner, por Yo no eso que te nací ni están que para coger lucha procesando. con Él ama él. mucho el alma de Giu. Él ama. o sea, Él ama el alma de No, Chivo. pastor, porque oiga que lo que pasa. suéltalo. Esa oveja te convino. La persona. Te convino rescatarla. El esa oveja. espíritu Pero perdió la carne. por- Mira, mira. Yo decía que el Señor no me traía para acá. ¡Ay! Mira qué pasa con el ser humano. El ser humano Suéltalo, negro. tiene la hermosa costumbre de que siempre lo traten bien. Cierto. Porque alguien dijo por ahí que el ser humano fue diseñado para recibir amor todo el tiempo. Y no fue diseñado para que lo maltraten o para recibir dolor. La palabra correcta. ¿Qué sucede? Y no nada más pasa en el hábito cristiano, sino que también pasa afuera. Tú tienes una persona y el año tiene 365 días. Y es gregoriano. Si es gregoriano, Y si es bisiesto, porque si hay Cada año 4 bisiesto, años. está bien. 365. Ok, 365, ¿verdad? Ok, ponlo así que cada 4 años. 365.25. Ok, 300 y pico de Redondeando. años. a donde voy es que 364 días del año tú le haces bien a un ser humano Cierto. y lo trata bonito, le da todo el amor del mundo y ese ser humano te pone ahí arriba. Pero el último día del año, como ser humano que tú eres, comete un error y quizás le falta a esa persona. Está profundo. Automáticamente se olvidan los 364 días del año y solo se resalta el 365, que es ese día que tú fallaste como ser humano y te comportaste quizás de una mala manera. Y por ese día tú estás desacreditado y crucificado en todo el mundo, porque solamente se le dio relevancia a ese día donde tú fallaste como ser humano. Pero los otros 364 no fueron importantes. Wow. Ahora, ustedes me desmienten, ¿es así o no es así? Eso es en todos los ámbitos. Si yo soy casado, voy a cumplir 25 años No, casado. ya esa es su hermana.
Ya, este ya la año. pastora se le es su hermana. Ya, ya son hermanos. 25 años de casado Son 25. y unos 13 años por encima de conocernos. Son 30 y pico. Una pregunta. Si en esos 25 años me he portado como un esposo ejemplar, un día que le falle, al nivel que ella no soporta, esos 25 se fueron. Se fueron. Entonces eso mismo pasa con el pastorado. Pasa en todos los ámbitos. Yo he visto personas que el pastor hasta la vida ha querido arrancársela para ponérsela en las manos. Y el día que no están de acuerdo con algo, se olvidó todo eso. Peña Suazo, machete, Y vamos a machete. arrancar de aquí para abajo, palo y palo. Entonces, la mayoría de los pastores tienden a morir de infarto o problema en el corazón, Las desilusiones. porque siempre tienen que estar cogiendo lucha con personas. Entonces, ¿por qué? A mí me encanta obedecer a Jesucristo que dice, id y hacer discípulos y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y yo me encargo de predicar, de que usted se convierta a Cristo. Es un discípulo. Y, gloria a Dios, una persona que tú instruyes, que tú te ¿Quién hace eso? un Un discípulo, follower. un discípulo es una multiplicación tuya, donde tú te multiplicas. ¿Quién hace eso? ¿Cómo que quién hace eso? El maestro. Que uno de los dotes es un atributo de quién. El maestro es un atributo de quién. Es que yo me encargo de que... ¿De un qué? De un pastor. De un pastor, No ok, te compliques pero no necesariamente para yo ganarme un alma tengo que ser pastor, porque yo me he ganado cientos y cientos y yo no soy pastor. No, Que no. basado en el Evangelio. Que versículo no te bíblico. considere. Ay. Usted tiene los dotes de los Yo dos. soy evangelista. Los dotes de los dos los tiene usted. ¿Y sabe dónde está? O sea, que el primer día que yo prediqué en mi vida gané un alma. Esa fue la confirmación de que soy evangelista y moriré siendo Tú evangelista. estás No luchando, tú estás luchando con algo que te sigue No persiguiendo. creo, papá. Dígalo, pastor. usted. Él me ha Usted reprendido tiene desde que autoridad. llegó aquí. Ah. Él salió a hacer una diligencia al principio y cuando volvió yo le llamé pastor y él me reprendió. Yo solo una vez digo yo, esto no es como los esposos que son mi ex esposo, esto es como los hermanos. No hay un ex hermano, ni una ex madre, ni un ex padre, Que yo fui pastor de jóvenes, fue de jóvenes. ni un ex pastor. Jóvenes. No, usted. Eso es como líder, un líder juvenil. Ajá. Usted anda a los pies de un pastor evangelista también. Un líder. Usted es un Josué atrás de un Moisés. Y esos dotes se le pasaron a usted hace mucho. Ese manto se lo pasamos. Que el otra vez. evangelismo surgió adelante. En los 5 ministerios, ese es el dedo más largo porque se extiende más por su prédica. ¿Me entiende? Se entiende, pero usted al final de los años ya la barriga se le está poniendo como pastor. Ella Y casi la me- calvita viene de Ya, calvita. ya, La barriga no, pastoral calvo, no. de la mi amor. ¿Pero qué? Los sufrimientos que le transfiere el apóstol de la casa a usted, que es su paño de lágrimas a veces. Wow. Ya yo aprendí, ya yo soy pastor. Ah, entonces. ¡ah! Ya yo estoy ¿Tú crees que eso es pastoreando. qué? Ya yo estoy Bueno, pastoreando. Ya tú Bueno. comienzas a hablar de las traiciones que él sufre. Es Dios preparándote en el escenario. Es que para los que veas testimonios. que Para que sepas. Pero es que los entrenamientos en la iglesia no son en vano. Pero ¿por qué las papi. personas son así? Hablando en serio, ¿por qué el ser humano es así? Así como. Así, que el ser humano Ya nunca tú tienes la resalta los días respuesta, buenos, solamente porque el ser resalta humano los malos. está Ven acá. diseñado para recibir ¿Dónde- amor. ¿Dónde tú estás conectado? ¿Desde dónde tú estás conectado es que tú tienes que responderte esa pregunta? Porque si tú estás sirviendo para que el ser humano algún día te lo agradezca, entonces estás conectado desde tu ego. Pero si en verdad tú estás conectado en que estás cumpliendo con el mandato que el Padre a ti te dio, no te importa si los 364 días te agarran o te aplauden y por un día malo te agarran y te desbaratan. No, porque no se trata de eso, porque a mí nunca, Yo lo entiendo, digo como buen dominicano, a mí nunca me ha importado eso. Para que yo tú entiendo su entiendas. posición. Él quiere buscar la fuente, el porqué. Para que Sí, tú eso entiendas. como Mira el qué es lo que porqué. pasa. Lo que pasa es que hay personas que tú le abres el corazón, bro. Y hay personas que tú aprendes a amarlo, tú aprendes a quererlo. Y son personas que tú tratas de hacer lo mejor por esa persona. Y cuando de repente esa persona
sale ingrato, malagradecido, eso te duele, ¿entiendes? Y eso te afecta a ti como ser humano. Porque Tienes que desconectarte del dolor, de ese dolor que está generando esa actitud. Porque entonces tú nunca vas a hacer nada para la obra del Señor por estar conectado siempre con que el ser humano paga mal. Leiner, para nadie es un misterio que el ser humano siempre va a pagar mal. Pero yo no le voy a pagar mal porque esa no es mi naturaleza. Mi naturaleza es dar. ¿Tú me entiendes? Cuando tú eres un ser humano, cuando tú eres un ser, es que verdaderamente de quién vamos a recibir. Tú sabes que suena muy bonito. Yo recibo de parte de Dios. Mira, Estel, con mucho respeto, tú sabes que suena muy bonito decirlo de la boca para afuera y otra cosa es decirlo. Porque yo puedo decir cualquier cosa aquí de la boca para afuera y otra cosa es Estoy diciendo vivirlo. algo que estoy tratando de practicar a diario porque estoy Está preparándome para eso. tratando de practicar. Practicarlo a diario. Pero Y te es afecta. lo que yo quiero plasmar en mi vida. Porque por mucho tiempo nosotros siempre estamos dando vuelta en el mismo lugar y en la misma sintonía, por lo mismo, por estarnos conectando con que esperar que el ser humano no pague bien. El ser humano ni siquiera le pagó bien a Dios, que fue su creador. ¿Qué te hace a ti pensar que una criatura le va a pagar bien a otra criatura si a su creador no le pagó bien? Entonces, mi recompensa no va a venir del otro ser humano, mi recompensa va a venir de los cielos. Entonces yo hago en la tierra y actúo de la forma que yo actúo porque mi recompensa va a venir del cielo, no del hombre. Es que ya son cosas diferentes, ¿entiendes? Porque tú, ¿cómo te digo? El punto no es que te pague bien o que te pague mal. El punto es el afecto que va a hacer en ti. Porque es como tú dices, yo trato. Pero aunque tú trates, aunque tú digas, me da lo mismo que el ser humano me trate bien o me trate mal porque mi recompensa viene de Dios. Pero te afecta. Claro te que afecta, te claro va que a te va a Mira, afectar. la Biblia te va a dice, Te afectar. estás afectando porque tú le estás entregando el control para que te afecte. Mira, hay un pensamiento muy estoico. Yo creo que ese fue el pensamiento que Pablo trató de explicar en el Nuevo Testamento cuando dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Nosotros lo hablamos ayer. Un muerto no siente ni padece. Entonces, cuando tú eres un tipo de persona que le entregas tus sentimientos a otra persona para que agarre y lo controle, te va a afectar. Ahora yo te voy a desatar un misterio a ti ahora. Dámelo. Exacto. Atiende la revelación. Le afecta a Dios y no te va a afectar a ti. ¿Qué le afecta a Dios qué? ¿Le afecta a Dios? ¿Qué le afecta a ¿No le Dios? afecta? ¿Por qué Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? Y la palabra original no dice que se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Qué dice la palabra original? Que búscala. No, dímelo tú. No. Para eso es que estamos acá, para que la gente agarre y busque, investigue. Pero si tú sabes la, si Dios tú, no si puede tú sabes, arrepentirse si se arrepiente, no es Dios. si tú sabes la revelación, dísele a la persona. Que las personas busquen, escúchame, a familia que nos está sintonizando y nos está viendo, por favor, chequen el original, qué es lo que dice la palabra, porque no podemos nosotros decir que Dios se arrepiente. ¿Por qué nosotros no podemos decir que se arrepiente? Porque entonces tú estás diciendo que hubo una falla. Número uno. Número dos, Dios no puede equivocarse. Dios es Dios. En ese pensamiento lo que trataron de humanizar a Dios. Si tú me dices que a Dios no le afecta, con todo el respeto que tú te mereces, ¿por qué cuando nosotros pecamos y fallamos, contristamos al Espíritu Santo? ¿Qué significa la palabra contristar? Según el diccionario. Entristecer. Pero a Dios no le afecta, entonces ¿por qué el Espíritu Santo se contrista? Contrictar, hacer también significa hacer pequeño. Escucha lo que yo te estoy diciendo. Contrictar. Si nosotros cuando fallamos contristamos al Espíritu Santo, hacemos pequeño al Espíritu Santo. Espíritu significa conciencia. o sea, eso no es que lo afectamos. La conciencia de Dios la o hacemos sea, es que pequeña. Dios no se siente mal cuando nosotros pecamos. Dios se siente bien. Leiner, estoy diciendo que en ese pensamiento lo que estoy tratando de decir que cuando decimos que contrictamos al Espíritu Santo, la palabra contrictar también significa hacer más pequeño. Espíritu significa conciencia. Espíritu Santo es la conciencia divina de Dios y la contrictamos, o sea, la hacemos pequeña. Ok, entonces no es que Dios se siente mal, es que lo hacemos pequeño cuando nosotros pecamos. No es que el Espíritu se contrista. Hacemos pequeño Escucha mi pregunta. la mentalidad del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo dentro de nosotros. Escucha mi pregunta. Yo estoy respondiéndole. No, entonces esa palabra contristar no viene de el origen de que se siente mal, sino que lo hacemos pequeño, es lo que tú me quieres decir. Sí. Okay. Que hacemos pequeño, o sea, la Tengo una revelación nueva. No es una revelación nueva, mira. Una revelación nueva para mí. ¿Qué usted dice, ¿Qué pastora? significa? La palabra espíritu significa conciencia. Eso lo han dicho los griegos.
Los griegos estipulan que cada vez que tú ves la palabra espíritu, habla de una conciencia. Espíritu Santo es la conciencia divina del Padre. Si nosotros pecamos y hacemos las cosas mal, estamos tratando de decir que contrictamos al Espíritu Santo. La conciencia divina del Padre que está en nosotros a través del bautizo, a través de la revelación de Cristo. Entonces nosotros pecamos, lo que hacemos es que esa conciencia la volvemos pequeña dentro de nosotros. Entonces somos dirigidos por nuestra propia concupiscencia, nuestra propia carne, y no por la conciencia de Cristo. Es que la Biblia, cuando relata de que no contristemos al Espíritu Santo, no está hablando de que no hagamos pequeño al Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo no se siente bien cuando nosotros estamos pecando. Por eso Efesios capítulo 4. Estamos hablando el mismo lenguaje. No. El mismo lenguaje estamos hablando. Bueno, pues entonces no diga que no afecta. Leiner, sí afecta. Gracias, ya. Mira lo que está afectando. Afecta que la mentalidad de Dios, que es ilimitada, la limitamos a través del pecado. Ya. Pero afecta. Entonces, si le afecta a Dios, ¿qué es Dios? No me afecta a mí, que soy un hombre. Ok, pastor, su opinión Un ser humano. referente al tema. Estoy profunda el día de hoy. Yo estoy más profundo que tú. Eso es así, Leiner. La palabra a veces es como si yo fuera a hablar de calzado. Dentro de la palabra de calzado, entre la sandalia, entra el taco, entra la bota, entra un sinnúmero de cosas. Y hay que a veces meterse en el momento en que se escribe, porque se escribe. Ejemplo, cuando la Biblia habla de costumbre de mujeres, para dar un ejemplo nada más. Aquí con la mujer del flujo de sangre, no es el mismo que habla ya en Levítico. Y habla de flujo en ambas partes. Una se refiere a género y otra se refiere a mujer de estado civil, sea casado, sea soltera. La del Nuevo Testamento se refiere a que es una persona con estatus y es casada. Entonces todo va a depender de la retórica con que se escribe el texto. Mira lo que dice, disculpa que lo interrumpa, pastor. Mira lo que dice, cuando tú buscas la definición de la palabra contristar en hebreo, significa kak, es la palabra kak. Y cuando busca la definición de contristar, dice entristecer a alguien, afligir, apuñalar, angustiar, causar tristeza, a pesadumbre, exactamente, ¿me entiendes? Compugirse, deprimir, acongojar, tiene todo este tipo de significado. Es decir, tú me lo puedes poner en chino, me lo puedes poner en griego, me lo puedes poner de todas formas. Y cuando la Biblia habla de que no pequemos para no contristar el Espíritu Santo, está hablando de que Dios no se siente bien cuando el hombre peca. Esperaba una reacción de ti y fue totalmente exacto, no es de que yo me voy a poner chiquito, no, es que se entristece el Espíritu Santo. Entonces, si tú me pones al Espíritu Santo como ¿cómo fue que dijo Estela hace un minuto? De la mente. Chiquito, conocimiento. Si tú me pones que el Espíritu Santo, que la mente que es chiquito, no. Yo no conozco el Espíritu Santo como la mente chiquito, como la mente grande. Yo conozco el Espíritu Santo como el Consolador. ¿Me entiendes? Es una persona, tengo por entendido que es el Espíritu Santo. Usted me desmiente, Pastor Ángel, o me corrige si no es así. Es como me enseñaron, el Espíritu Santo es una persona. Y entiendo que el Espíritu Santo se contrista, se siente mal cuando nosotros lo desobedecemos o pecamos contra Él. Es lo que yo creo. ¿Entiendes? Entonces, de ahí yo me baso en decir, si a Dios, si al Espíritu Santo de Dios le afecta, imagínate a nosotros. Porque el amor lo crea un roce. Y por más que yo espere una recompensa de parte de Dios, cuando mi hermano me falla, yo me voy a sentir mal. Cuando mi hermano me trata de una forma que no es la correcta, yo me voy a sentir mal. Porque yo tengo un alma y las emociones y los sentimientos provienen del alma. Y es por eso es que la Biblia dice que todo tiene su tiempo. ¿Me entiendes? Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de todo.
Y verdaderamente eso es lo que pasa. A veces tú dices, no le voy a parar bola a esto, o no le voy a dar la importancia que se merece, pero dentro de ti como ser humano, eso te va a contristar, te va a decir, wow, mira, no esperaba esto de fulano. Ahora, otra cosa es perdonar. Sí, claro, hay que perdonar. Y hay que olvidar y empezar de nuevo, pero no significa que no va a traer una reacción en ti como persona. ¿Quién pone los 5 sentidos en el ser humano? ¿En qué parte somos semejantes a Él? ¿Quién nos hizo? ¿Dónde está ese manual? Si fuéramos un ser sin sentimiento, pues entonces no sintiéramos el afecto del amor cuando Él nos los brinda. O ellos nos los brindan a nosotros a través de las 3 personas. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros recibimos un castigo o recibimos, no lo voy a llamar un castigo, recibimos, ¿por qué nosotros cosechamos lo que sembramos? ¿Por qué cuando nosotros, dice la Biblia que Dios es justo? Dice la Biblia que de Él es la venganza. Entonces, si no tiene importancia o no hay sentimiento o a Dios no le afecta, ¿por qué cada una de las cosas que nosotros hacemos trae una consecuencia, sea mala o sea buena? Eso significa que hay un afecto. ¿Me entiendes? Esa palabra va un poco más allá porque lo que pasa es que se está encajando dentro de la parte del alma. Por lo menos la palabra amor. La gente cree que es un sentimiento. Dios no es así. Lenin no es así. Porque Dios es amor, entonces Dios no es un sentimiento. Exactamente. Cuando la Biblia habla de los dones o de los regalos que le da a las personas en 1 Corintios 13, habla de esos regalos que le da a la persona para el trato de Dios con los demás y cómo debe de usarse. Dice que todas estas cosas estarán, se usarán, pero pasarán. Pero hay otra cosa que seguirá aun esto pase y para siempre. O sea, lo que es eterno no está viciado en algo almático, ¿entiendes? Sino en el espíritu. Entonces, la parte de la tristeza, ella lo está poniendo en el alma, y no es así. Lo está poniendo en una facultad divina, por lo menos con lo que hizo Satanás, con lo que hizo y fue derribado hasta el Seol. Eso va con la justicia, con lo que me caracteriza a mí. ¿Me entiendes? Yo doy. Ok, que tú no respondas a lo que doy, pero hacer lo contrario, ¿me entiendes? Lo natural es que cuando tú de algo, hay una retroalimentación. ¿Me entiendes? Entonces, tú te metiste en un tema que es poco hablado. Yo dije, wow, ¿por dónde se metió el negro hoy? Cuando tú hablaste de eso, yo mencioné a mi esposa porque yo hice una tertulia para no mencionar a otra persona que trabajé. Y ellos tenían más o menos la misma edad de casado. Y el esposo falló en algo. Tanto falló con una amiga de su hija. La cosa se volvió un revuelo que su hija se fue de la casa. Cuando notó, soltó su herencia porque era millonario. Dijo que no volvía más allá. Ella tiene un accidente. Pierde la memoria, pero el recuerdo que tiene es cuando estaba con su padre y volvió a su casa. No se recordaba más nada, sino todo el afecto que había recibido. El trauma la llevó fuera del odio que sentía. La llevó al amor, al afecto por el cual fuimos hechos y creados, como tú decías. El afecto, claro, tiene que haber un afecto. En ese accidente se evaporó, se diseminó lo que era su amargura por lo que había pasado. Pasado el tiempo, la memoria llegó y cuando se acordó, volvió a tomar las cosas donde la dejó. Y cuando la tomó donde la dejó, le reclamó a su mamá. Y cuando le reclamó a su mamá, le dijo, ¿por qué tú volviste con él? Si no hizo tanto daño. Mira lo que hizo. Y ella lloró. Y cuando lloró le dijo, ¿cuántos años yo tengo con tu papá? 35 años. Wow. En esos 35 años tuve las 3 cosas más hermosas que me han pasado. Y una de ellas eres tú y tus 2 hermanos. Esta casa, la empresa que la compartimos. La finanza, no hay ni tú ni un yo. Los beneficios de mi familia por parte de él y viceversa. Y puse a meditar
en todos los años que hemos tenido juntos y es el único error que ha cometido. Y no quise desbaratar 35 años de bondad de una relación por un solo error. Wow. Entiendo que el Banco de la Fidelidad trabaja muy escasamente o es estricto en eso, ¿verdad? Que si tú haces tu depósito en otro lado, te cierran la cuenta. Eso lo entendemos. ¿Me entiendes? Pero ella decidió, si yo hago una disolución en nuestra relación, voy a sufrir más. Sufrirán ustedes, sufriré yo, sufrirá él por lo que sentimos y por lo que nos unió. Al final, lo que yo construí no lo voy a gozar como pensé que voy a trabajar para descansar después. Y un error me echó a echar todo abajo. El no poder reflexionar o el no poder reconocer o hacer. Y entonces el ser humano es igual. Tú hiciste una pregunta que me ha dejado pensando toda esta tarde. ¿Qué hay dentro del ser humano para hacer una cosa así? Lo que se supone que debe estar aquí, el buen sentimiento, el agradecimiento, esa retroalimentación de lo que yo recibo devuelvo, lo que tú siembras cosecha. Y de repente, si yo todo el tiempo he sembrado bondad, ¿por qué esa persona se levanta contra mí y me rompe y me desbarata? Es bueno la teoría de decir, la palabra dice. ¿Me entiendes? Pero hay veces que necesitamos de alguien. El mismo Jesús dice, ustedes ni siquiera una hora han podido orar por mí. Yo lo necesito porque yo he estado toda esta vida a cargo de ustedes, enseñándole, dándole de todo, haciéndole conocer, intercediendo por el Padre por ustedes. Juan 17 lo dice, ninguno se perdió. Lo que tú me diste, tuyo eran y me lo diste. Amén. Y yo aquí, yo oro por ellos. O sea, es mi responsabilidad. Pero ahora llega el momento de que todo ese tiempo invertido en los discípulos requería una hora en un Getsemaní que no estaban. Eso lo sacudió un poco en el momento de angustia. Entre todo el ministerio donde yo vi a Jesús, no dependiente de alguien, sino que había sembrado algo que se supone que debe ser una retroalimentación y no llegó. Entonces las cosas comunes que deben estar en esta cabeza, las cosas normales, ¿a dónde están? ¿A dónde se esfuman? ¿Quién se la llevó? ¿Quién entró? ¿A dónde la pusieron? Y esas cosas son muy fuertes porque a veces nos hacen entender que no se quedan simplemente en la maldad del otro, sino que nos roban a nosotros lo que somos. Y hay una palabra, y termino ahí, en la Biblia que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de mucho se enfriará. Pero dice la parte B del texto que nadie lee. Porque el mensaje no está en esas primeras palabras, sino en lo que sigue. Más. El que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Pero en qué? Está hablando del amor. Del amor que se enfría. O sea, va a haber maldad. Nos van a dar, nos van a sacudir, nos van a hacer sentir mal, nos vamos a sentir traicionados, vamos a vaciar en otro, vamos a dar todo lo que somos y no vamos a recibir nada a cambio. Pero entonces, la maldad de aquel llegó hacia mí y vació mi bondad y me puse malo igual que él. O sea, lo mal que yo me siento por lo que él es, ahora yo me convierto en lo mismo. O sea, fui vencido por el mal cuando yo soy llamado que el bien que hay en mí vence el mal que hay en el otro. ¿Me entiendes? Entonces la Biblia te dice, por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor tuyo se va a espumar. Pero dice esta, más. El que persevera. No estoy diciendo, ni estoy justificado que tu amor se apague. Muchos dicen, es que tú sabes que la Biblia dice que el amor se va a apagar por la maldad de muchos. No, él no te está diciendo eso. Está diciendo que va a haber maldad. Y tú no se has mudado. Porque el que persevera en el amor o en la bondad o en tu diseño, alcanzará lo que promete. Mira, algo que me llama mucho la atención respecto a eso que usted estaba hablando del amor, es que
Discúlpame, chico. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice claramente, airaos, pero no pequéis. Es decir, de que siempre vamos a tener una reacción. David relataba en el Salmo 30, versículo 4, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebra la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Hay otra versión que dice, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su enojo, pero su amor dura toda la vida. David hablando. Es decir, algo debemos de hacer nosotros para llevar a Dios a la ira. Porque cuando Dios se airaba con el pueblo o se enojaba, que es la palabra correcta, se enojaba porque el pueblo rechazaba sus enseñanzas y no cumplía sus principios y empezaban a practicar otros principios que no eran los principios de Dios. Y eso provocaba que Dios se airara o se enojara. Y por eso desataba el juicio. ¿Por qué Dios dejaba cautivo su pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué lo entregaba en manos de sus enemigos? ¿Por qué? Porque provocaba la ira de Dios y lo entregaba en manos de sus enemigos. Porque las acciones de ellos provocaban eso. Es decir, que nosotros provocamos que Dios se sienta bien con nosotros o Dios se sienta mal con nosotros. Porque cuando Dios se sentía mal por el pecado del pueblo, ellos pasaban su proceso. Pero al mismo tiempo le decía, ve y dile a ellos que se arrepientan. Porque si ellos se arrepienten, yo lo voy a perdonar. Por eso que David especifica y dice, porque un momento será su enojo, pero su amor dura toda la vida. Es decir, Dios puede estar ahora mismo enojado conmigo, pero si yo voy contriste y humillado, el Señor me restaura en el mismo momento. Por eso es que dice que un corazón contriste y humillado no lo rechaza Dios. Entonces, eso pasa, chío. Yo quería citar este versículo que me encanta, que está en Colosenses 3:23, pastor. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Tú estuviste hablando desde el principio que el ser humano está diseñado para recibir amor y cuando recibimos, pues ni siquiera tiene que ser una maldad, ni siquiera tiene que ser que yo me porte mal contigo. A veces, quiero poner un ejemplo, hubo una persona muy cercana a mí, una vez me dijo que la ayudara con su mamá a llevarla al hospital, pero ¿qué pasa? Ese día yo tenía servicio en mi iglesia en Santo Domingo y tenía unas cuantas cositas que hacer después, no pude ir, pues esta persona no me habló más. Y no fue una maldad que yo le hice, yo no estaba disponible para ayudarla, pero ¿qué pasa? Esta persona se llena de odio, esta persona no me habla, me bloquea, a lo que yo me pregunto, lo mismo que tú dijiste, claro que lo mismo que tú preguntaste, si yo he ayudado a esta persona tantas veces, ¿por qué por una sola acción no hizo eso, dejó de hablarme? ¿Por qué? No fue como que suficientemente madura para preguntarme, para hablar conmigo, ni nada de eso. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo permitir que el odio o el rencor, la maldad de esta persona
pues me convierta igual que Claro ella, que no. ¿verdad que no? Claro que no. Entonces, como ustedes estaban hablando, a mí me gustaría saber si Jesús le hizo esa misma pregunta al Padre cuando estaba en la cruz. ¿Por qué si yo he dado mi vida por ellos? ¿Por qué si desde que yo comencé a trabajar para el ministerio, Padre, yo lo he sanado, le he dado una palabra de amor, lo he restaurado, lo he sacado de los lugares donde estaban? ¿Por qué esas personas ahora me están crucificando, me van a crucificar? No, ¿verdad? Él no dijo, yo me voy a bajar de aquí, ellos que se pierdan. No, ¿verdad? Entonces, Dios al pueblo lo dejaba perfecto, tranquilo. ¿Ustedes quieren vivir en la maldad? Háganlo, no hay problema, yo me aparto. Pero Jesús no hizo eso. ¿Qué Jesús hizo? Le dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Nosotros no podemos permitir que nuestro amor mengue, aunque no afecte la acción de las personas. Claro, no va a afectar, somos humanos, tenemos un espíritu que nos contritamos también, pero no podemos permitirle en ningún momento que la maldad de ellos apague nuestro amor. Al contrario, como dice la palabra, que por el amor que tenemos nosotros, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, pastor, me gustaría saber qué usted dice sobre este versículo, Colosenses 3:23. La otra versión que conocen es: todo lo que haga, hágalo de corazón, para el Señor y no para los hombres. Mira, Amén. tú dijiste algo sobre Cristo. Debo enfatizar y decir que dentro de este ancho y largo pecho, allá adentro, en la parte espiritual, no en la carnal, hay cosas establecidas muy dentro de nosotros. Hay puntos blancos, puntos negros y a veces la mezcla de ambos. Grises, ¿ok? Entonces, el yo sentirme mal por lo que me haga es porque en algún momento mi punto blanco actuó y actuó el negro del otro. La vida te va a pasar la misma regla, porque llegará el momento que tú harás lo mismo por otro. ¿Me entiendes? De que otro cuente contigo y que te dio tanto y en el momento tú no puedes atenderle, sea porque tenga o no razón, entonces el punto blanco del otro es afectado, porque tú no eres totalmente blanco ni totalmente negro. Ni los satanistas son así. Llega un momento porque tienen hijos y matan a cualquiera por sus hijos porque hay algo. Aunque entreguen uno, se quedan con otro y le duele toda la vida eso. Claro, o sea, que sí. Todo el mundo, los chinos lo dicen con el yin yang, el otro lo dice con esto, la calma allá en la parte occidental con lo indio para allá. Pero todos somos así. Me siento mal cuando yo expreso mi punto blanco y tú me respondes con tu punto negro. ¿Dónde está el problema con eso? Que el punto negro tuyo arropa el blanco mío y deja de ser blanco. Me convierto en un punto gris. Ni allá ni acá, me quedo neutro. Entonces ya no tengo el balance blanco, gris y negro dentro de mí. O sea, nomás tengo gris y negro, no tengo blanco. Porque tu negro manchó mi blanco. ¿Me entiendes? Entonces esa es la parte que siempre debemos trabajar. Porque cada vez que alguien te hace lo que te hace y te responde con bondad, ese es su punto blanco contestándole al punto blanco. Y hasta ahí todos estamos bien. Ahora, ¿cómo debemos saber que nuestro punto blanco está fortalecido y está por encima y domina lo demás? Cuando el punto negro de lo demás es necesario que venga el otro tropiezo. Y dice el libro de los Proverbios que el hombre con hombre se fila como hierro con hierro. ¿Me entiendes? Entonces, Dios siempre va a usar eso como un manómetro para medirte a tu interno. Si lo que tiene el otro tan negro, vamos a ponerlo así, tú eres cristiano y de repente hay un brujo que se levanta contra ti, tu ministerio, prevalece. ¿Iba a prevalecer la muerte contra los discípulos antes de tiempo? No, la muerte no va a prevalecer, dice Mateo 16. Se lo dijo Jesús a sus discípulos. El infierno no va a prevalecer hasta que yo lo ordene. O sea, el punto negro del brujo viene con mi punto blanco que soy cristiano y no penetra, no vence. ¿Entiendes?
Entonces, en nuestra parte personal, en la administración de esta casa, pasa lo mismo. Dios quiere fortalecer tu punto blanco, que vea que el punto negro de los demás, aunque te afecte y aunque te duela, no puede poner en tono gris tu punto blanco. Porque la gente te va a ver manchado siempre, Lenny. Claro. Ok, tú tienes un punto negro y si me voy a alzar, el apóstol le dice, yo tengo mi carácter. Todos lo tenemos. Claro. Todos tenemos un carácter. Yo creo en la gente, aunque no crea el diablo que lleva adentro. ¿Me entiendes? Claro. Porque tenemos una naturaleza bien pesada. Hasta que no ve el diablo que lleva adentro. ¿Me entiendes? Tenemos una naturaleza bien pesada. Porque yo digo, no, yo no hago eso. Que yo vea que alguien esté abusando de mi hija. Y que yo llegue en ese momento. Me va a salir el blanco. Dímelo. Y el gris. Y que tal vez puede ser... No, papá. Lo que tú tengas a mano se va en la costilla del otro. Por eso decía, a veces una cosa es uno decir las cosas, porque claro está, nosotros sabemos que nosotros debemos de amar, incluso amar a nuestros enemigos, perdonar al que no hace el mal, amarlo, pero no quiere decir que no va a ser un efecto en nosotros. Lo hace media. De que nos vamos a sentir heridos, de que nos Hace va a doler. abollado, aunque después se saquen, claro. Porque si al mismo Dios le pasa, y imagínate nosotros. Porque ahorita solamente cuando hacía referencia a que Dios se arrepintió, el original no dice que se arrepintió, vamos a poner que diga que se entristeció. Lo que diga el original. ¿Disculpa? Ok, y la parte, ¿cómo dice compasión? El verbo ahí habla de muchas cosas. Puede ser No, porque cuando dice que Dios se arrepintió, ¿cuál es el original? ¿Qué dice el original? Génesis 6. Sí, Génesis 6, sí, capítulo 5. Verso 5 en adelante. Exacto. Estoy diciendo que ese mismo verbo puede significar muchas cosas. Ok, entonces, entonces el otro que le sigue, que es, y le dolió en su corazón. ¿Cómo dice el original? Dice aquí, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres, en esta versión latinoamericana, en la tierra, y que intentaba, y que toda su intención en su pensamiento y en su corazón era hacer siempre el mal. Y el Señor pensó haber hecho el hombre en la tierra y sintió tristeza dentro de su corazón. Dice esa versión. Otra versión, ¿verdad? Hay otra versión que dice que, por ejemplo, la Reina Valera dice que se arrepintió y que le dolió en su corazón. La versión de esa, porque esa palabra tristeza también aluda a compasión. Lo que tengo compasión de ti, es como cuando tú hiciste lo malo. A donde yo quiero llegar, Pastor Ángel. A un lugar que yo no quiero que vaya. Wow, me compadezco de ti porque quería algo mejor. Pastor Ángel, a donde yo quiero llegar, es que provocó un sentimiento en Dios. La maldad provocó algo en él. Provocó algo al interno que no era bueno, ni era agradable. Algo de... Porque no se sintió bien. Poca satisfacción, claro. Vamos a ponerlo así. Pensando que Dios tiene corazón y pensando que Dios tiene sentimientos. Pensándolo así. Hay que pensarlo así porque la Biblia dice que nosotros somos hechos imagen y semejanza de Dios y nosotros sentimos, nosotros pasamos por un montón de cosas que si somos imagen y semejanza, me imagino que... O sea, yo no puedo entender como que Dios no tenga ningún tipo de afecto o sentimiento, o que Dios no sienta, Dios no... ¿Me entiende? Porque Dios tiene ojos, Dios habla, Dios oye, porque por eso le oramos. Son atributos que se le da para que la persona pueda entender la relación de Dios para con los hombres. Exactamente, entonces a eso me refiero. O sea, cuando el hombre hace algo mal, eso le afecta a él. Le afecta porque es que Dios no quiere que el hombre haga algo. Por algo se enoja, por algo él trae ira cuando le toca traer ira y trae bendición y recompensa cuando le toca traer bendición y recompensa. Eso quiere decir que nosotros provocamos a Dios a que Dios se aire con nosotros o a que Dios se sienta contento o feliz con nosotros. Creo yo, en mi...
en mi pensamiento, porque aún nosotros mismos sabemos cuando el Espíritu Santo está contritado con nosotros. Sí. O sea, que nosotros provocamos algo en Déjame, él. déjame poner esas dos líneas. Es como que hay dos líneas y Dios te dice, para mantenerte en una tiene que ser esto. Lejos de lo que yo quiera o yo soy. Te voy a poner la regla del juego. Tú bebes la píldora roja, te sientes en esa silla. Bebe el azul, te sientes en esta. Bebiste el azul, no es que yo sea o no sea. Tu decisión te llevó al camino que tú elegiste, que yo te dije que no quiero porque tengo pensamiento de bien. Ok. Esa palabra arrepentirse alude a arrepentimiento, alivio, aliviar, atenuar, castigar, compadecer, compasión, consolar. La palabra consolar, hay una versión que dice que no va a gobernar el hombre para siempre porque su designio es hacia el mal. Si le doy el gobierno con un corazón que va hacia el mal siempre, entonces esto se va a acabar y va a llegar un momento que antes de que venga el plan correcto, se acabe, ¿me entiendes? Entonces, en la parte que tú dijiste de la cruz del Calvario, que menciona corazón y aquí menciona corazón, esa palabra corazón, con la palabra que se escribe corazón, también se escribe falsedad, ¿sabía? Es la misma. Incluso hasta en numerología. Engañoso es el corazón. Todas las Exacto. cosas. Hasta en numerología es número 30 y es donde Jesús empieza y es la medida del arca. ¿Me entiendes? Dentro de él, por eso recibe falsedad, pero también él da amor. Por eso él recibe traición, pero también él entrega. Cuando él estaba en el Getsemaní, él decía, pasa de mí esta copa. Está hablando desde el punto de vista desde la Constitución. He visto que aún teniendo yo compasión con el hombre sigue igual. Pero yo voy a seguir, yo voy a seguir con el trato de dar lo que me propuse dar por ellos, aunque ellos me respondan diferente. Esa es la parte de la copa que entra en otras investigaciones teológicas que puedo decirte ahora mismo, pero no viene el caso. Pero estoy en la palabra corazón. O sea, lo que hay en mi corazón, veo el destino del hombre que no asumió el sacrificio como tal. Pero yo sigo con el plan porque lo que tengo dentro es más grande que mi disolución. Amén. Y eso es lo que nos hace tener equilibrio en los matrimonios. Que lo que haya dentro de ti sea más grande que la disolución que te provoque. Amén. Dentro del padre con el hijo, del hijo con el padre, dentro de el jefe con el empleado con el jefe. Y todas esas cosas, el pastor con el miembro con el pastor. Todo eso en todas esas partes. No, yo no soporto lo negro tuyo. Manchó mi blanco. Lo siento. Y me puse malo como tú. Si salió el diablo tuyo que tiene dentro, yo tengo un dragón aquí. Claro. Diablo con diablo. Y se acaba eso. Y tú sabías que la ira, la calma la palabra blanda. Sí, eso lo dice Proverbio. Ajá. La palabra blanda calma la ira. O sea, si yo sigo airado como tú te iraste, son dos diablos peleando. Sí. ¿Y cuál es la habitación del diablo? Es el infierno. Ahí van los dos. Un abismo llama a otro. Llama a otro. ¿Me entiendes? A la voz de su cascada. Pero un día emite sabiduría a otro día. Y ese día es luz, según Génesis. O sea, si tú respondes la luz al abismo que es tiniebla, no prevalece. Y para una discusión se necesita dos gente. Por eso que usted dice, no, a veces yo con el apóstol se pone en su genio, con su razón, yo me callo. ¿Qué pasa después que tú te callas? Con Junior la vez que nosotros fuimos tenía razón. Esta guagua está sucia, ¿dónde está Junior? Cuando encontró a Junior le dice, la culpa es mía. Yo fallé, pastor. Y él venía así, hizo así. ¿Ya? Si él comienza a defenderse, si él comienza a buscar, ahí se prende más. aunque tenga razón en algunas cosas, quizás no tenga dinero porque en esos días no la tenía, o la había dicho, o lo que sea, o no andaba en esa guagua porque hay tres. Claro. Él no iba a entender eso. ¿Entiende? Cuando dice, pastor, la culpa es mía, vamos a hacerlo de ahora en adelante que se necesita. Así suave. Ya. Patricio así lo desalmó. ¿Sí? Es que nadie puede luchar contra un perdón. Salimos para la calle, el patrón cada vez que se subía en la guagua era lo mío, porque para limpio y ordenado la muestra un botón. No, pero eso fue que... Sí, ¿me entiendes? Pero eso fue que Junito llegó tarde para llevarnos para el aeropuerto. Ahora cuando íbamos para Panamá, porque estaba lavando la guagua. Sí, no, ya no sale sin esa guagua a lavar, y más si el apóstol está incluido en ese viaje. Hasta como los gatos lo hace, a lengua limpia. Pero mira, tú sabes que es algo inevitable, bro.
es algo inevitable que tú no, que por más que tú trates de que no te afecten la cosa, de que lo logres. Porque aún el mismo Jesús, con la relación que Jesús tenía con el Padre, que era una relación sumamente importante, era una relación grande en gran manera. Y el mismo Jesús, cuando llegó a la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él mismo tuvo como ese sentimiento de que se sintió abandonado, se sintió solo, y de una manera a otra eso trajo como, ¿me entiendes? Esa tristeza en él de que yo voy a cumplir, yo lo voy a hacer, yo amo la humanidad, yo amo este pueblo, yo amo a mi creación, yo voy a dar la vida. Pero en ese momento me imagino que él, desatando esa palabra al Padre, diciéndole por qué me ha abandonado, es porque no se sintió de la mejor manera posible. Porque si nos damos cuenta, Jesús no se turbaba prácticamente con nada. Jesús podía ir a sola, siempre estaba confiado, siempre estaba tranquilo, y daba una enseñanza en el peor momento. Marta, Marta, afanada y turbada, ¿cuántas veces te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A los discípulos también, hombres de poca fe, porque duda. Y en ese momento se sintió solo. En ese momento se sintió que ni siquiera el Padre estaba con él. Pero el Padre siempre estuvo con él. Siempre estuvo con él. Y esos sentimientos llegan a nuestra vida, esos afectos. Cuando nosotros aprendemos a amar a alguien incondicionalmente, como nos manda la palabra, como nos manda la Biblia, y aunque lo perdonen, como dije ahorita, aunque tenga que olvidar, aunque tenga que seguir tratándolo bien y haciendo lo que debe de hacer, va a traer un sentimiento a ti. Porque cuando te sientes traicionado, o cuando te sientes maltratado, o cuando sientes que te ofendieron, o cuando sientes que te hicieron un mal que no lo merecía, eso va a provocar un sentimiento en ti. No significa que por eso tengas que tratar en el dolor. Exacto. No significa que te tienes que mudar en el dolor o tratar a esa persona con la misma moneda. No significa eso. No. Pero lo que sí digo es que hay algo que te va en la a sacudir. reacción de esa acción. Exactamente. Y eso pasa mucho. O sea, hay veces que los pastores tienen que dejar ir a alguien que aman bastante, y eso lo hiere. Y quizás no lo hiera eternamente, o quizás no lo hiera para siempre, pero en ese momento lo hirió. En ese momento se sintió mal. En ese momento se sintió traicionado. En ese momento se sintió menospreciado quizás, o en ese momento, ¿entiendes? Entonces, los pastores pasan por muchas situaciones difíciles. A veces con razón, a veces sin razón, porque no son perfectos. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Pero siempre, por más que tú trates de que... Es que si no trae un afecto, si no trae un afecto en ti, si no trae un sentimiento en ti, entonces no te importa. No te importa. Fíjate en algo. Si a ti no te importa a alguien, ¿te importa lo que esa persona haga o no haga? No te importa. Pero cuando tú amas a alguien, cuando tú amas algo, ni siquiera a alguien, algo. Cuando tú amas, por ejemplo, este celular y se te rompe, te duele. Fíjate. Te duele porque tienes que sacar 1,200 de los bolsillos. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Es así o no es así? No te rías, corrígeme. Entonces,
Es difícil. Es difícil, pero hay que obedecer a Dios y... Ponlo de dos vías eso. Tú estás hablando de... Tú estás hablando de tu punto de vista. Yo quiero que por lo que voy a decir me ayude aquí. Ponlo desde ese punto de vista. Tú estás hablando desde el punto de vista humano. La realidad, Y mi Dios te pata. puso, oye, Dios te puso lo que tú sientes. Ok. Porque Dios no hace clon, no hace animal. Y aún los animales, si tú le haces una maldad, tú sabes que... Le duele hay y perros. sabe. Sí, sí. Ahora, ¿por qué permite eso Dios en nosotros? ¿Será que como pastores, en algún momento Dios nos dice algo y nosotros decimos lo contrario? ¿Sentiría Dios lo mismo? Sabiendo nosotros como pastor lo que nos hace una oveja cuando le entregamos todo. Ahora que Cristo entregó todo por nosotros, cuando nosotros no obedecemos, ¿cómo se sentirá Él Por con eso, nosotros? por eso es que le digo que le afecta. Tiene que afectarle por obligación. Tiene que traer. Entonces, a veces el pastor se queda con el dolor, le reclama a Dios, ¿pero por qué? Dios te está dando la respuesta. Acuerda cuando yo te dije que tú me fallaste también. Me crucificaron. ¿Me entiendes? Ahora, Me mataron, y por amor a ti. Ahora, aquí viene la pregunta. Del millón. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta Y con del esto me millón? voy a parar. ¿Por qué Dios no perdona? ¿Por qué Dios perdona? Suelta tu revelación. ¿Qué significa el perdón? Cuando tú perdonas a alguien es porque alguien te hace ¿qué? Ya. Le sacó un liqueo esa palabra al moreno. Quería decirle algo. Mira, en la palabra... Él lo va a por qué explicar ahora Dios su nos revelación. Él va a perdona. explicar ahora Ah, su ok. revelación. Tú hablaste algo de la cruz Ujú. y de las 7 palabras que es del abandono. Conectándolo a me arrepiento de haber hecho al hombre y me dolió en mi corazón. Mira, ¿tú ves esas 3 letras que hay ahí? A ti te la enseño porque tú sabes eso. Esa es la que yo tengo. ¿Me entiendes? Esa es la que yo tengo. La gente busca esa traducción, pero yo busco el origen. El de origen cómo se escribió. en el hebreo, cómo se escribió. Casa, pacto, Ujú. redención, 50 o jubileo. Ya entendió. Dios lo que está diciendo ahí, jubileo es 50 y eso es Pentecostés. Sí, también liberación. Liberación de eso. Entonces lo que está diciendo, Pacto, la casa, he liberación. sacado al hijo de la casa que fue Adán ¿Mm? en el huerto del Edén. Eso es de acuerdo al pensamiento hebreo. El pacto adámico que se Exacto. establece. Yo saqué a este muchacho, pero viene un pacto. Ya. ¿Me entiendes? Y ese pacto vendrá a través de un jubileo. Cuando dice, me dolió mi corazón, más serán sus días 120 años. Y yo te calculo por la Biblia que fueron menos, Sí. que llegó el diluvio. Fueron menos. Fue en 100 y algo. Porque dijo, cuando le dio la palabra, había tenido 3 hijos y a la edad del primer hijo, parece que eran trillizos, o a la edad de Sem, porque era el primogénito, dice que a los 600 años de Noé, y él lo tuvo a los 500, y a los 600 años de Noé pasan 100. Y en los días tal, cuando habla de 100 era 100 y algo, no 120. Entonces, hay una numerología que después te lo explicaría. De hecho, para poder avalar lo que usted está diciendo, cuando se escribe el Antiguo Testamento, Ujú. específicamente Génesis, no tienen un concepto de lo que es el número, el 0. No lo tienen. Entonces, esos números en Génesis están por completos alterados. Exacto. Que No eso tienen, igual que el texto masorético, que no tienen título ni había vocales. Todo era un lenguaje de Exacto. interpretación, como te lo enseñé acá. Exacto, eso es un lenguaje de interpretación. Perfecto. Porque no hay vocales. Exacto, eso se hizo con los masoretas. Ya. Entonces, está diciendo que en una versión más original, el hombre no gobernará para siempre, porque yo puse el dominio del gobierno hacia el hombre y fue alterado por alguien que gobierna por él. Tengo que quitarle el dominio. Y el dominio voy a yo volverlo a tomar. Cuando Jesús vino a buscar lo que se había perdido, voy a dejar un consolador para que Él los guíe, porque ya nosotros no podíamos guiarnos. Y Él lo va a guiar a toda justicia y a toda verdad, porque andábamos en mentira y sin justicia. Y me voy a ir más profundo y disculpe Dale. que lo interrumpe cuando usted Yo lee. te dije que esto me iba a ayudar. No, pastor. Usted sabe. Yo sé que te iba a despertar. Génesis capítulo 1, de hecho, en las primeras letras está el plan de la salvación. Y la gente no se da Toda. cuenta. En las 6 Todo letras. el plan de salvación está En en Génesis Bereshit. capítulo 1. Bereshit, cuando lo lees en hebreo, ahí está el plan de salvación. Todo. La primera línea ya se sabía que el hombre iba a pecar. Había un plan de redención. Iba a enviar a Todo. su hijo a la casa. Letra por letra. Letra por letra.
Wow. Y son 6 letras. Y el hombre fue hecho en el día 6. En el día 6, tío. Entonces, cuando tú calculas el jubileo por los 120 te da 6.000 años. ¿Qué pasó en esos 6.000 Y años? eso- ¿La creación de quién? Del hombre hasta Del hombre. ahora, que van 4.000 y pico, más los 2.000 de nosotros, van a ser los 6. Los 6. Entonces, es algo que ya se había planeado. Entonces Dios lo que está buscando es un plan de redención. Ahora, cuando van a esperar la promesa del Espíritu Santo, que significa redención o Pentecostés, ¿cuánto habían en el aposento? ¿Cuánto, pastor? Yo no me acuerdo. 120. Y más serán sus días 120. Entonces, todo eso, algo figurativo allí. Eso es una numerología. Una se numerología que uno no se mete en eso porque la gente dice, que eso es satánico de una vez. Pero yo entiendo. no, Sí, ¿Satánico no? sí, porque desde que tú empiezas a hablar de numerología, la gente piensa que tú le estás hablando de esoterismo y de cosas, magia oculta y cosas así. es que entonces quítale los 40 a la Biblia, quítale los 30 a la medida del arca, quítale lo de Gedeón 300. Dios es un Dios que rige el mundo a través de los números, la matemática. ¿Con cuánto peleó Gedeón? ¿Con cuánto? ¿No eran 300? ¿Y cuánto era la medida del arca de la longitud? ¿Cuánto? ¿300? Entonces, todo vamos ahí. ¿Qué es el número 70? ¿Cuál es? El Sanedrín, 70. La gente de Moisés en el desierto, 70. Los que entraron a 70. La gran comisión, 70. Hasta 70 veces 7. Entonces, se menciona, están ahí por algo. Entonces, cuando se mencionan esas cosas, lo que dice ahí era que el hombre era de continuo al mal y trajo el diluvio para crear una generación nueva y un linaje nuevo para el cual venía el Mesías Una a pregunta. través de Sem. Espera un momento. ¿Usted cree que el diluvio fue en todo el mundo o solamente fue local? Bueno, cuando habla de la tierra, está hablando de su circuito, habían hasta ese entonces 70 naciones. Entonces, ¿fue universal? Porque la tierra era una sola. Gracias. Ya, La tierra gracias. comenzó a dividirse a través de la placa tectónica con el tiempo. Pangea, eran Pangea, era una sola, luego la Exacto. plata tectónica se movieron, se Entonces, fueron. Tú debes saber que cuando tú coges el globo terráqueo, cuando está dividido así por isla, islote, grandes continentes, tú comienzas a juntarlo a través de algo simulado en la computadora, todo encaja como que si hubiera sido un rompecabezas. Entonces, la pregunta está, si el diluvio fue universal, ¿de dónde salen los gigantes después del diluvio? No, ese otro tema que tú y yo lo vamos a hablar después, porque eso todavía está en corriente teológica. Yo tengo mi pensamiento concerniente a eso. Entonces, en la cruz del Calvario, cuando él dice, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, y después dice, en la cuarta palabra, ¿por qué me has abandonado? Y lo dice en arameo. Mira, cuando Dios hablaba, o se mostró a través de paloma, y hablaba siempre hablaba a través, refiriéndose al Hijo. Lo hizo en la transfiguración en 17. También cuando se bautizó. Este es mi Hijo amado, en cual yo tengo. ¿En quién es que tiene Dios complacencia? En su hijo, Nadie más, porque su Hijo era la representación ¿de qué? de la humanidad, el Adán, el segundo Adán. El Adán o la palabra. La palabra logo, que aparece en el verbo en Juan, lo que significa un poco más hacia allá es lo que yo he pensado pero no he hablado. Se llama lógica, una palabra con lógica, logos. Entonces, yo tengo algo en mi pensamiento y mi pensamiento está hecho, Sí. pero necesito Un legos. alguien que manifieste mi pensamiento, y ese fue Jesús. Por eso que él dice que todas las palabras que yo hablo, yo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre, o sea, lo que está en el pensamiento del Padre, yo soy la boca y lo ejecuta. Es tan sencillo. Entonces el Padre dice esto, yo no hablo contigo. Cogió un representante de Moisés, habla con el pueblo, si no lo mato. Voy a hablar con el pueblo, nadie quería. Siempre y venía el lo Espíritu Santo y mataba de decía verdad. dos palabras a alguien, a un profeta. O sea, eran 2 palabras y era para el suelo todo el mundo. Cuando el Padre hablaba, te voy a poner un ejemplo. Mira, cuando fueron a buscar la compañía de soldados, creo que en Juan 8, a Jesús, que fueron a buscarlo para apresarlo, una compañía de 300, 600 soldados, a buscar a Jesús. Ya el tipo le habían dado las 30 monedas. Falsedad, corazón. 30. Según Zacarías. Entonces, ellos vinieron diciendo, ¿quién es el Cristo? Que le vamos a arrancar la cabeza. Y él dice que yo no, a él dice, es que a mí nadie me quita la vida, yo la entrego y la vuelvo a tomar.
Normal. Y él se para y dice, yo soy, pero el yo soy que dice ahí es mayúscula. Sí. Habla de su deidad. Todos caían al suelo. Wow. Ujú. El Padre habló por el Hijo. Como quien dice, no se pasen que yo fui el que escribí el plan. O sea, no vengan, no le pongan moña a este asunto. No quieran pasarse contentos. No quieran, le acuerdo cuál es el plan. Por eso es que él dice que le entregaba su vida y le dijo al otro, no, ninguna potestad se te es dada sino es por el Padre. O sea, todo está escrito. Todo eso se manifestó a través de eso. Amén. Cuando él habló en mayúsculas, todos cayeron al suelo. Discípulos, soldados, el traidor, todo el mundo rodó. Después que se levantaron, no sé qué tiempo duró, cuando el Padre habló, volvió y preguntaron, ¿quién es el Cristo más suave? Y él contesta en minúscula, yo soy. Yo soy. Y ahí lo toman. Entonces, la complacencia del Padre está en el Hijo o en su palabra, para ser más claro. Que es el Hijo. Hay un problema. Es un problema. Entonces, cuando Dios quiere verte a ti, no te ve a ti. Gracias. Porque tu corazón es de continuo al mal desde el Génesis 6. Tiene que ver el Padre al Hijo, pero que esté dentro de ti. O la palabra. Por eso fue que dijo, al que yo bese, Ah, ese es. ¿Por qué? Todos se parecían. ¿entendía? Y que ellos todos tenían el pensamiento de entregarlo. Lo que pasa es que eso no se dice. Cuando él le hace la pregunta, ¿quién le dice a la gente que yo soy para hablarte de la palabra? Hay algo llamado levadura de los fariseos. Yo dije esto aquí en una emisora una vez. Él dice, ¿quién le dice a la gente que yo soy? Él venía por Cesarea de Filipo. ¿Alguien sabe qué es Cesarea? ¿Qué hay en Cesarea? Los César. Ay, Qué raro. qué extraño, pastor. De Filipo. ¿Y quién era Filipo? ¿Quién era Filipo? El César general. Oh, Dios Entonces, mío. ¿quién firmaba los edictos de muerte? No me digas, ¿quién? Los César. ¡Ah! Los Césares. Entonces, la religión fue unida a la época. Y cuando él dijo, la puerta del Hades no prevalecerá, él apuntaba al palacio. Ujú. Quiere decir que había un edicto. El edicto se le había dado ya a los religiosos porque él anunció su muerte ahí mismo. Le dijo, mira, le vamos a dar candela. Y ellos jalar los discípulos. Según lo que se escribió, dice que a cada uno lo jalaron y le enseñaron Lo que el había. edicto de muerte de Jesús. Que había. Y que venía firmado desde ahí de Cesarea, desde el César. Entonces ellos le pusieron una moñita a la información. Por eso le dice, no te lleves de la levadura de los fariseos. A los 12. Estamos hablando que él está preguntando, ¿quién le dice a la gente que yo soy? Porque hay un edicto. Pero si ese lo van a matar, pues ese no es el que nos viene a salvar. ¿Y ustedes? ¿Por qué le dice ustedes? Porque esa es la gente encargado de manejar el negocio después que él se vaya. En el 14:33 aparece como un fantasma. Le dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios caminando por las aguas. Aparte de ti. Entonces ahí lo reconocen. Pero en el 16, 2 capítulos más tarde, no saben decir quiénes son. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? ¿Todo el mundo enmudeció, sí o no? Algunos piensan que tú eres Bautista, Juan el Bautista. Pedro, otros Elías. menos Pedro. Menos Pedro. Porque se le fue revelado. Si ya tú dijiste en el 14 que él era el Cristo, ¿por qué ahora te lo tienen que revelar? Porque fue revelado por... Mi padre Era que que está en los había cielos. algo, había una semilla que otro había implantado, lo van a matar, ese no es. Y mira Claro. que él era el edicto. Y le quitaron eso, no se lleva de esa levadura. Y después se le dice, la puerta del Hades no va a prevalecer, pero ellos se querían devolver. Es un pleito que hay en el Mateo 16, como yo le dije en aquella vez. Es un pleito que hay. ¿Por qué? Porque ellos se quieren devolver y Jesús le dice, si alguno se va y quiere salvar su vida, la va a perder. Porque tienen la vaina del César ahí firmado. Y se quieren embalar, Le dice, papá. el que intente salvarla, Salvar su vida. la va a perder. Pero Ahora, el que la la pierde, porque tienen, no. ellos tienen, Wow. le han enseñado, le dan una copia a ellos. muy duro. Como ¿Y tú dice sabes- mi hermano Jensi. Y tú Muy y tú duro. sabes qué dice después del 17, 6 días después, una semana después. ¿Sabes qué dice? Date. Si alguno quiere ser mi discípulo, porque se iban ahí, niéguese. O sea, cuando tú desencamas la historia de dónde va, tú no tienes sentido la Biblia, se te pierde la esencia, porque ya se querían ir. ¿Y tú sabes qué tuvo que hacer Jesús? Hablar con Dios, como en la oración de Juan 17. Pero esta oración era para confrontar. Papá, ¿por qué tú me diste lo de ese muchacho? Ninguno se ha perdido.
No, esa fue la de Juan. Pero la de Mateo 16, 17. Tú ves, esos muchachos se me quieren ir. Yo estoy a punto de que me agarren y me maten a 1 año y algo. A semana de esto. Ellos quieren Y a correr. quien yo quiera dejarle ese producto, no quieren repartirlo. Son tu gente. Resuelve tú. Subió al monte de la transfiguración con cuánta gente. 3. Hubo una voz que surcó los cielos. ¿Y qué dijo? Dijo. Este es mi hijo amado. A él oí. Porque no le estaban oyendo. Y cayeron al suelo. Dice la Biblia que cayeron al suelo. Dios tuvo que matarle para podérsele revelar. Se entiende que ellos tuvieron que... No, la Biblia dice que cuando bajaron, Jesús le dice, no le cuente a nadie de la visión, porque fue en visión que se le presentó. La gente no sabe eso. Ahí está en Mateo 17. Lo que quiere decir es que Dios tuvo que decirle, el mismo Dios tuvo que decirle a 3 gente, que eran los más influyentes entre los 9 que quedaron. Lo íntimo. Lo íntimo, usted será encargado de a los otros convencerlo. Que soy yo el Padre que doy testimonio. Ustedes vieron aquí arriba con quien comparan a Jesús. ¿Quién es Elías? Ahí estaba. Ahí estaban los que comparaban, estaban ahí Jesús aparte. Dice, ¿ahora qué? Moisés. Ahí también. Ahora él hace la pregunta, pero espiritualmente. ¿Y ustedes qué te dicen que yo soy lo íntimo? Porque con quien me comparan están aquí conmigo. Y la luz mía brilla más que lo de ellos. Aquí hay uno que la gente no me habla de él, que es Moisés, que cree que es su Dios. Y este me obedeció a mí, este está bajo mi tutela. Ya lo Y sabe. el otro, el Elías, el profeta, que era que había de venir antes, era Juan. Y mira quién está también. Ahora vuelvo y hago la pregunta. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Porque ya están aquí con quien me comparan. Cuando bajó de ese monte, el Padre tuvo que hablarle a los discípulos. Por eso que cuando Jesús dice, uno me entregará, porque ellos hablaron todo con las autoridades, porque tienen el edicto de muerte y tienen miedo. Por eso le dijeron, ¿tú te pareces a él? Porque lo andaban buscando, pues según Claro, el edicto. Sí. Según el edicto, pues todos se fueron. Lo andaban buscando para darle machete. Todos lo negaron. ¿Entiendes? Todos. Y que no había ni uno ahí. No había ni uno. Las que estaban ahí eran las mujeres. ¿Entendiste ahora? Entonces, cuando Jesús dice, uno me entregará, ¿tú sabes qué dicen ellos? ¿Seré yo, maestro? ¿Cómo tú preguntas si seré yo si no tengo intención de hacerlo? Aquel Pregúntate. que moje mi pan. Aquel que moje mi pan. Pregúntate, Moreno. Si yo no tengo intención de robarte el carro, tú dices, uno me va a robar el carro, seré yo. ¿Tú que eres profeta? Es porque tengo ya. La mentalidad. La mentalidad de que lo ibas a No, hacer. Ya lo pensé. Ya lo ¿Tú me pensé. entiendes? Lo pensé. Tengo la levadura metida. ¿A la tres qué? ¿Entiendes? Malvado. Te ¿cómo reprendo. está? Te reprendo. Te reprendemos. Ahora voy con lo de la cruz del Calvario. ¿Y para qué tú trajiste eso? Ya terminó. ¿Y cuál es la revelación que tú quieres que soltemos? Ok. Porque Ahora con voy con lo de la este, cruz. con este Calvario, punchline pastor. que trajo el pastor. Ahora te doy lo del Calvario. ¿Por qué me has abandonado? Mi pregunta es la siguiente. Mire la escena ahora. Si Dios no ve al hombre, sino a Jesús en el hombre, y en quien tiene complacencia es en Jesús. Ay. Y Jesús tiene que meterse para Dios poderte ver. Acaba con Ahora el en mundo. la cruz del Calvario, ¿quién está viendo el Padre? Ay, Dios mío. En la cruz del Calvario, no es a Jesús, Ay, Dios mío. es al revés. Claro. Acaba con este Es al mundo. revés. Ahora en la cruz del Calvario no está Jesús, está la gente por la cual muere Jesús. Ahora está viendo el pecado del mundo en un solo hombre y Dios da la espalda. Las enfermedades y todo. Ahí crucificado. Eso es una posición Dice- teológica. Ojo. dice- Es una corriente de Es una corriente de pensamiento teológica. dice porque que hay lo- otra corriente de dice que pensamiento lo exhibió teológico. públicamente. Amén. Ahora, Ya en no voy a decir el nada. estado de No voy que a hablar. siempre él fue un tipo que Dios le dio el frente, ¿por qué le da la espalda? No va a haber algo, o Dios ver algo que no estaba de acuerdo y darle la espalda. Y algo más profundo de ahí. Dale. De que me atrevo a decir que Jesús exhibió la misma muerte en la cruz del Calvario. Lo principal lo dice. Él lo recibió en la cruz todo, uno a uno. Hablando de Cristo. Mateo capítulo 11 dice, si yo fuese levantado de entre los muertos, a todo traería a mí mismo. Y Jesús decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Ajá. Él se iba a volverse a tomarse a él mismo. Su palabra.
Eso fue lo que hizo. Matar a muerte en la cruz del Calvario. Quitarle la autoridad. Mira qué fuerte suena eso. ¿Dónde está muerte tu hijo? Matar a muerte en la cruz del Calvario. ¿Por qué razón? Él lo desata de esta manera en el capítulo 11. No está hablando de una muerte física, terrenal, sino más allá. Una muerte espiritual o del alma, como le llamaban. Por eso dice, no le tema a aquel que puede matar, sino teme a aquel que puede matar el alma. Es decir, ¿por qué se vio la muerte públicamente? Porque automáticamente nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Cristo vive en nosotros. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando tú eres bautizado, el bautizo significa muerte y resurrección. Lo que está dando a entender de que tú no puedes matar a alguien que ya está muerto. Por eso es que la muerte no tiene autoridad sobre aquellos que son hijos de Dios y son sellados por el Espíritu Santo de Dios. Bien, entonces hay unos misterios demasiado Cada profundos. palabra, que son 7. Tiene que ponerse el micrófono, pastor. Cada palabra, que son 7, era para ustedes. Está bien. Cada palabra alude a algo especial. Primero es el perdón. Nada podía acontecer sin ese perdón. Ese perdón empezó desde Adán. Desde la simiente. Eso es correcto. Salmo 8. ¿Quién es el hombre para que tenga de él memoria? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Los ángeles pecaron. No tuviste remedio con ellos. Lo partiste el cuaje y al infierno. Desde ese entonces de pecar. El hombre peca y tú sigues pendiente. ¿Qué es el hombre? Un poco menor del renglón de las criaturas que tú haces. Se rumora que eso fue un ángel que lo dijo. Entonces, dentro de eso, el Hijo del Hombre, para que le visite, es mesiánico, porque viene alguien de descendiente en descendiente, y se le menciona porque el Hijo del Hombre vino, es el descendiente de Adán. Y la visitación o la casa que Dios había preparado para morar, que primero era Adán, ahora viene en un segundo Adán, porque todo estaba disociado, vino a visitarlo a través de esa segunda casa. ¿Me entiendes? Entonces, cada palabra de esas 7 alude a algo. Sí. Tiene un mensaje escrito. De redención. ¿Por qué es el perdón? ¿Por qué madre sea y tu hijo, hijo de tu madre es a Israel? Porque abandona a la mujer que parió al hijo varón. ¿Me entiendes? Y de la forma que sufre. ¿Por qué el vinagre tiene una connotación? La palabra vinagre, ¿qué significa? En hebreo eso es algo muy fuerte y lo que hay allí. La palabra final, semifinal, consumado y después en tu mano encomiendo mi espíritu al final, que es la séptima. En otra palabra es el descanso. Porque 6.000 años daría Dios para el hombre, pero llegaría un milenio. Y cada una de esas palabras interviene en fases exclusivas de la faceta de Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Todo eso está conectado. Y muere en ellos porque ellos son los que usan esos misterios y ellos conocen todo, hasta que cuando Jesús iba a nacer y dónde. Ellos lo sabían porque Herodes le mandó, mándalo a buscar a ver si era ¿sí a dónde? En tal sitio. ¿Cómo? Así, así, así y así. ¿Él va a nacer a dónde? En Belén. ¿Y qué significa Belén? Casa de pan. ¿Y qué es la palabra? ¿Coincidencia? Yo soy el pan De vida. La palabra lo es todo. Mi Segunda gente, palabra. yo creo que esto ha sido todo por hoy. No sé si Estel tenga otra perla por ahí, pero yo creo que verdaderamente Yo apoyo 100% al rabino. está... Lo que tengo que decir. Muy fuerte. Acuérdense que participamos todos. Ojo. Yo saqué una cosita, pero ustedes me provocaron en otra. No, Y yo le saqué su vaina. Yo Hay tengo que que decirle la decir- revelación. Públicamente yo tengo que decir que todavía yo tengo que investigar eso de que Dios le dio la espalda a su hijo en la cruz. Porque es una corriente teológica que usted puso. Hay otra corriente teológica que dice otra cosa concerniente a Dios, darle la espalda a su hijo Jesús. Hay unas cosas. Nosotros los cristianos no tenemos que ir por ese lado que usted dijo. ¿Usted escuchó?
Pero hay otra más, que es la que yo estoy investigando. Es rara, sí, de que Dios le dé el parte a Jesús. Y que Él lo manifieste. Wow. Que Él diga, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me vas a abandonar? Y en una lengua originaria. Arameo, eso es muy extraño. Jesús Habló en nunca su habló lengua hebreo. ¡Gracias! Jesús nunca habló arameo y es muy importante entender esto porque en el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿En qué? En griego. ¿En cuál clase de griego? En el koiné. ¿Y qué tiene que ver el koiné con el arameo? Hay muchas cosas que se perdieron, pero eso es otra cosa. Hablamos de eso. No podemos buscarle la quinta pata al gato. A la vaina no podemos buscarle la quinta pata al gato. Lo que pasa es que yo sí le busco la quinta pata al gato y siempre se la voy a Hasta la buscar. suelta. Síguela Porque buscando, el ser para que- cristiano no significa tener una mente limitada. Yo desafío lo Tú que tienes hay que afuera aprender de esas a... cuatro tú paredes. amas más. Porque si no, yo me quedara estancada. Yo no fuera así con esa revelación. Wow, mírale los ojos como le brilla. ¿Quiere que papá, te, yo lo amo. quiere que te desate una revelación? ¿Quiere que te desate una revelación? Lo amo, pastor, a usted. Ama más. Ama más. Cada día más. Y eso va a provocar muchas cosas en ti. Todos los días, así como tú te empeñas mucho en estudiar y buscarle esa quinta pata al gato, Sí. trata de amar más, todos los días más. Y eso te va a traer mayor recompensa que todos los estudios, conforme dice la Escritura. Conforme todo. A nosotros se nos hace difícil amar. Porque nuestro amor Es condicionado. es basado en una condición. Alguien un día me dijo, yo no te quiero, yo no te amo. Yo le dije, yo te amo. Pero, ¿cómo? Yo te amo. Porque mi amor no es basado a tu condición o a lo que tú sientas. Si yo te amo, yo te amo. O sea, ahí está Enrique. Porque Enrique no me ame, no significa que apague la obligatoriamente llama. yo tengo que dejar Que de apague la amarlo. llama que tengo ahí dentro. Claro. Por eso Pablo dice que si tenemos toda la ciencia del mundo, si tenemos toda la sabiduría del mundo, si hablamos todas las lenguas del mundo, si hablamos todos los misterios en lengua y no tenemos amor, de nada sirve. Si le damos todo en cuanto tenemos, lo vendemos y se lo regalamos a los pobres y no tenemos amor, de nada sirve. Poniendo el amor por encima de las lenguas, por encima de los estudios, por encima de las obras. Wow, aquí Por ataca encima de mucho a la todo. gente que estudia. ¿Usted no se ha dado cuenta, pastor? No, yo no te estoy No. A atacando. veces como que Él atacan está mucho. diciendo Corintios Expli- 12, uno por el mismo espíritu No. tiene palabra de ciencia. Ah, ya entendí. Qué bueno que usted me lo Otra palabra Porque de cada vez que yo tiro algo de sanidades. conocimiento, a mí siempre No, me no. dicen... No, yo no lo veo así. No lo cojas personal. Yo no lo veo así. Tú No. tienes que amar. No Como lo- si uno no ama. no lo coja- Entonces, Qué ok. bueno que usted me... refiérame Más, usted. más. Voy a más. referir esto. Espera, Mira, voy a deja referir que esto. No lo coja él me personal. diga. Se lo voy a enseñar por esto, mira. Dígamelo, pastor. Te enseñé esta palabra ahorita de arrepentirse, ¿verdad? Sí. Está la palabra bet, que es casa. Sí. Está la yet, que es 8 y significa pacto. Pero esas palabras se componen de otras. Sí. Ejemplo, la segunda palabra es la composición de la cat, que es la 20, y la bau, que es la 6. ¿Y da cuánto? ¿Cuánto? 26. Ese es el número de Dios, pero te lleva la primera, que es tetragramatrón. Sí, y también el ¿Qué? 8 significa nuevos comienzos. Nuevo comienzo. Entonces, o pacto. Lo que quiere decir es que tú buscas la corriente, yo busqué la corriente de pensamiento de la CAP, pero me quedé sin la BAO. Ahora, cuando la junto la dos, me lleva a la corriente de pensamiento de la primera. Sí. Entonces, ¿en cuál yo estoy? Porque acuérdate que las palabras son 9 y te trae un mensaje de acuerdo a lo que tú quieras. Entonces, las corrientes de pensamiento son esas. Cada letra se componen de otra. Entonces, cuando una letra comparte numerología con otra, hay un significado bien profundo según el pensamiento hebreo. Entonces, por eso que yo digo, hay una corriente de pensamiento que alude, porque dentro de los estudios no es una sola línea de pensamiento. No está mal estudiar, hay que estudiar. No me malinterprete. Yo no, o sea, Ni a mí tampoco. en general, en porque ese- ella dijo, yo no sé por qué aquí le tiran a los que estudian. No, aquí todos No, estudiamos. lo Todos que estudiamos. Lo que pasa Porque es que para poder, Porque para, siempre para cada tú vez que yo poder, estoy
leyendo, siempre dicen, tú estás leyendo mucho. No, eso está bien, pero mira. Haciendo esto. Tú estás haciendo mucho. No le busques la quinta pata al gato. Salte. Y yo, pero... No lo veas así. Ahora, lo que yo no quiero hacer es quedarme solamente en el estudio. Por eso hoy en la mañana yo le dije a usted, tengo que enfocarme también en la praxis. Porque la praxis, o sea, yo estoy estudiando mucho, pero ahora tengo que llevar todo lo que yo sé a una práctica, pero una práctica que dé resultado. Por eso le dije que le pedí perdón a esa persona. Le dije, ay, perdóname que yo dije eso. Porque yo en la mañana me propuse no decir esa clase de cosas. Entonces no diga que aquí le tiran a la persona que estudia. Eso no es así. Porque obligatoriamente todo lo que estamos aquí tenemos que estudiar. Porque para tú enseñar algo, tienes que aprenderlo. Y tú aprendes estudiando. O sea, no está malo estudiar. ¿Me entiendes? Está bien. Pero el consejo es que ame más. Tomo tu oscuridad y la transformo en luz. O sea, si tú estudias mucho, escucha esto. Si tú estudias mucho, ama mucho. Wow. Niño dijo una enseñanza. Wow. Después dijo, vive tú tu propia experiencia. Bueno, yo te voy a poner en la Biblia el concepto de Leibniz. Para escribir mi Dice libro. que el conocimiento envanece, más el amor edifica, dice Salomón. Pero nada, señores, lo que pasa es que como somos un cuerpo, alguien siempre me preguntaba, como en los peloteros, ¿quién es más duro? O en el basquetbol, Jordan o LeBron, jugando en diferentes posiciones en diferentes épocas. Lo que pasa es que es como el cuerpo o la medicina, tienen muchos campos. Entonces, yo he visto que el que estudia la Biblia y es griego, habla su conocimiento. Pero el que estudia la Biblia y es romano, que es poder, usa el dominio. Pero el que quiere señales como los judíos, ama los milagros. Entonces, el que brega con los milagros, critica el del conocimiento. Pero el conocimiento cuando hace los milagros, critica... Siempre nunca va a haber unidad. ¿Sabe por qué yo toco esa tecla del amor? ¿Sabe por qué yo toco esa tecla? Porque es algo que te sacude. Es algo que tú te pones a buscarle la quinta pata al gato, como dije ahorita. Si tú le buscas la quinta pata al gato a eso, de que pone el amor por encima de todas esas cosas, tú dices, hey, espérate, aquí entonces estamos fallando. Si te das cuenta, tú dices, aquí estamos fallando. ¿Entiendes? Porque hay veces, ahora voy a actuar como el niño, hay veces que le damos prioridad a todas esas cosas. ¿Me entiendes? A los estudios, al hablar en lengua, al ayudar, al hacer la obra, a todas esas cosas. Pero el amor lo ponemos de último. O como usted dijo ahorita, como usted dijo, acondicionamos. Entonces, esta enseñanza sacude, pone hasta el más inteligente del mundo a pensar. Güey, yo estoy haciendo todo esto. Dios me usa mucho en milagros. Me gané muchas almas. Traje la última revelación. Hablé toda la lengua. Ayudé a medio mundo. Pero me hace falta amor. De nada sirve. Oye. Es decir, que el amar va por encima de todo. Porque más adelante lo especifica también. Y dice que todas esas cosas van a pasar. Pero solamente dos cosas permanecerán para siempre. Es la esperanza y el amor. La fe y el amor. La fe son tres. La fe, la esperanza, la fe y el amor. Sí, es lo mismo. Pero dice que entre ellas una es la más grande. Y esa es amén. Entonces, déjame decir a la gente que amén. Amén, por favor, amén. Moreno, y no acondicionen su amor. Corazón. No, de verdad. Le llegó el 14 de febrero. Oye, hoy. De verdad. Ey, que a nosotros se nos hace difícil amar. Cuando una gente te da un machucón, aquí está Enrique que le entregó su vida al Señor. Para servirle otra vez. Enrique le entregó su vida al Señor. En serio. Y a veces yo tengo que darle, Enrique, tengo que pasarle la mano. O a veces Enrique tiene que decirme, Leiner,
¿Me entiendes? Al final de cuentas, tenemos que concluir con esta palabra. No se le olvida, Leire, ¿vale? acepta tu pastorado, porque de ahí fue donde nosotros empezamos. Dios le bendiga. Shalom. Si ama, apacienta, ¿oíste? Porque si tú amas, Leiner, apacienta las ovejas. ¡Bendiciones! ¡Shalom!